Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les invitamos a que sigan con nosotros, ¿verdad? Ahora en el estudio de la palabra. Ya nos acompañaron con algunas alabanzas, con las oraciones, y ahora con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos aquí reunidos con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Alabar a Dios, conocer más de su palabra, ¿qué más? Pero todo esto tiene un objetivo. Ya lo dijo aquí nuestra hermana, ¿qué dijo? La vida eterna, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 6, que es lo que nos expresa el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, el verso 22. Y aquí el apóstol Pablo nos menciona cuál es el propósito, el objetivo de poder estar dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 6, el verso 22 dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Mas ahora, librados del pecado. Esa es la libertad que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo. Todos dicen, Cristo nos vino a dar libertad, pero no entienden cuál fue la libertad que nos dio. ¿De qué dicen algunas personas que Cristo nos libró? ¿De qué nos hizo libres? Según algunas personas, algunas creencias. De la ley. Dice, es que Cristo vino a librarnos de la ley. Ya tenemos que obedecer la ley porque Cristo nos hizo libres de la ley. ¿Sí nos hizo libres de la ley? Dice, nos hizo libres del pecado. ¿Por qué? Porque lo dice más adelante, el siguiente verso, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, de eso nos libró, de la sentencia que había en cada uno de nosotros. Ya nosotros podemos decir, estábamos sentenciados. Al vivir en pecado estábamos sentenciados. ¿A qué? A la muerte. Pero entonces Cristo nos libró de esa sentencia. Nos libró de la sentencia del pecado, a causa del pecado. Nos libró. No nos libró de la ley, como muchos creen. No nos hizo libres de la ley, que, bueno, sería también comentar más de eso, ¿verdad? Pero nos hace libres del pecado. Dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Por qué dice y hechos siervos de Dios? Porque antes éramos siervos pero del pecado. Éramos siervos del pecado porque hacíamos las obras del pecado. Estábamos esclavizados. Entonces nos libró y ahora somos hechos siervos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Tenéis por vuestro fruto la santificación. A eso venimos, ¿verdad? A la iglesia. Para eso nos reunimos cada sábado con el pueblo de Dios, para santificarnos, para alejarnos cada vez más del pecado del cual nos libró nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto que estamos dando actualmente, la santificación. Pero todo eso con un propósito, y ya lo mencionaba nuestra hermana. ¿Cuál es el propósito? Y por fin, la vida eterna. Ya hemos comentado en algunos sábados anteriores, ¿verdad? Que el fin no es solamente se terminó, finalizó, concluyó. Fin, propósito, objetivo, meta. Esta es nuestra meta. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que haciendo una comparación con los atletas, dicen, todos ellos corren por llegar a la meta y recibir una corona corruptible. Y hace una comparación porque dice, ahora también nosotros vamos corriendo. ¿Y para qué vamos corriendo? ¿Para qué estamos en esta carrera? Para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Dice aquí, la vida eterna. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, y es por lo que luchamos, por lo que nos esforzamos. No solamente el sábado, sino día con día, ¿verdad? Día con día nos debemos de esforzar por llegar a la meta, a la vida eterna.
Pero, ¿qué tenemos que hacer? Porque decimos, vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a pedirle a Dios, porque sí es un regalo de Dios, pero al decir es un regalo de Dios no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Es una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí recuerdan quién le hizo esa pregunta? A Cristo Jesús. Fue un joven. Vamos a ver Mateo capítulo 19. Un joven preocupado, tal vez, ¿verdad? Un joven, sí, judío, que conocía a Dios, conocía su ley, había sido o creció dentro del judaísmo. En Mateo capítulo 19 nos habla de este joven que tal vez sentía esa preocupación y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. El verso 16, Mateo 19, verso 16, dice, ¿ya lo tienen? Mateo capítulo 19, el verso 16, dice, y he aquí, uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Llega este joven, sí, más adelante dice que era un mancebo, ¿verdad? Con muchas riquezas, con muchas posesiones. Este joven se acerca a Jesús. Yo creo que ya había escuchado hablar de él, ya lo había escuchado predicar seguramente, y se acerca al maestro, lo está reconociendo y le está poniendo un adjetivo, ¿verdad? ¿Qué adjetivo le está poniendo? Bueno. Entonces quiere decir que ya se había dado cuenta quién era Jesús, sus características. Entonces, reconociéndole como un maestro y un buen maestro, porque había muchos maestros en Israel, pero mismo Cristo lo dijo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen ellos, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Muchas de las veces eso es lo que pasa. Se predica algo, pero quien lo predica hace todo lo contrario. Pero Jesús, él vivía conforme a lo que predicaba, por eso se acerca y le dice, Maestro bueno, y le expresa su duda. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Decíamos, era un joven judío que conocía la doctrina y la ley de Dios, las enseñanzas que Dios dio a su pueblo a través principalmente de Moisés, ¿verdad? Porque fue quien escribió todas las leyes, mandamientos, estatutos, rituales y también las exhortaciones de los profetas que seguramente conocía este joven. Pero dice, bueno, y ahora ya te escuché predicar, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Verso 17, y él le dijo, es decir, Jesús contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está la respuesta a su pregunta. Yo creo que es una respuesta muy sencilla, ¿verdad? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Una respuesta muy sencilla, fácil de comprender seguramente, y como les digo, más a este joven que era judío, conocía la ley de Dios, conocía sus mandamientos. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Decíamos, no necesita más explicación. Y como leíamos en Romanos, que nosotros tenemos por fin, que nuestra meta, nuestro objetivo es la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Ese es el requisito que está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Guardar los mandamientos. Pero muchas de las veces, como que queremos que se nos faciliten las cosas, ¿verdad? Es algo sencillo, pero queremos las cosas aún más sencillas. Y decimos, bueno, sí, pero ¿qué más? O ya me dijiste que guarde los mandamientos, pero ¿cuáles? Porque fue la pregunta, ¿verdad? Verso 18. Dícele, ¿cuáles? ¿No los conocía? ¿Este joven no conocía los mandamientos? Sí, decimos, pues era judío, tenía que conocerlos. Los judíos desde pequeños son instruidos en lo que llaman ellos la Torá,
lo que nos llamamos nosotros los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Son instruidos y conocen la ley. Todas las leyes que Dios dio a través de Moisés, los judíos las conocen. Entonces, ¿por qué habrá hecho esta pregunta? ¿Cuál es? Tal vez, como les decía, pensaba que, o quería que Jesús le hiciera, o les dijera algo como diciéndole más sencillo, no sé, que le facilitara aún más las cosas, más fácil de lo que ya es, ¿verdad? Y muchas de las veces es lo que hacemos nosotros. Sí, Dios dice en su palabra esto y esto, sí, pero no habrá otra manera más fácil. Algo en la que yo no me tenga que esforzar. Es lo que muchas de las veces deseamos, ¿verdad? Y seguramente eso es lo que estaba pensando. Dícele, ¿cuál es? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos le está mencionando aquí? Porque Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? ¿Cuáles? Lo que conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. La ley que Dios entregó en el Sinaí, escrita en 2 tablas de piedra. Pero aquí, pues si nos damos cuenta, no está mencionando los 10. Y eso es lo que confunde a muchas personas, porque como les decía, todos quieren las cosas, si ya son sencillas, las quieren aún más sencillas. Decir, es que aquí no está mencionando, o nada más está mencionando 5. Son 5, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. 5 de los 10 mandamientos. Dicen, ya ves, nada más menciona 5, no menciona otros 5. Quiere decir que los otros 5 ya no sirven. Jesús no los está mencionando. Decimos siempre, ¿verdad? Con el deseo de que casi nos digan, pues no hagas nada, quédate ahí sentado y solito va a llegar a ti la salvación, sin que tú hagas nada. Eso es lo que muchas de las veces quisieran las personas que se les dijera. Pero, ¿por qué Cristo no le mencionó? ¿Qué mandamientos le faltaron? ¿O no mencionó aquí? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes ni las honrarás, no te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo y ¿cuál es el otro? Y no codiciarás. El 10º también, ¿verdad? Los primeros 4 y el 10º mandamiento son los que no le mencionó. ¿Y por qué no se los mencionó? ¿Por qué esos mandamientos ya fueron quitados? ¿Por qué esos mandamientos ya no sirven? ¿O por qué le mencionó estos 5 solamente? ¿Por qué no mencionó los otros 5? Que alguien pudiera decir, es que son 6, porque al final del verso 19 dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le menciona al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque dentro de la ley de Dios, dentro de los 10 mandamientos, que está basada en el amor, es el amor, ¿verdad? Mateo 22, vamos a buscarlo aquí en la siguiente hoja, 22:36, son 2 hojas adelante. Capítulo 22, verso 36 dice, 35 dice, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, sí, un intérprete, un fariseo, intérprete de la ley, un hombre que conocía la ley, quiso tentar a Jesús. Y en el verso 36 le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Decimos nuevamente quienes toman este verso para decir, ya ves, nada más hay que amar a Dios y al prójimo. Los 10 mandamientos ya no sirven. No, aquí dice, de estos 2 mandamientos depende. Hay quienes dicen que Jesús resumió. Aquí no dice que están resumidos, dice, depende. En el amor está basada la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿En amor a quién? Primeramente amor a Dios y después en el amor al prójimo. Entonces los mandamientos que le menciona Jesús, regresando al capítulo 19,
Los 5 mandamientos que le menciona Jesús a este joven son los mandamientos que están basados en el amor al prójimo. Por eso le dicen, no robes. Aquí está, dice, empieza, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y concluye, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque estos 5 mandamientos son de amor al prójimo. ¿Cómo le vamos a demostrar el amor a nuestro prójimo? No quitándole sus cosas, ¿verdad? Es decir, no robándole, no haciéndole daño, no matando, no adulterando, no levantándole falso testimonio, honrando a nuestros padres. Entonces, le menciono estos 5 mandamientos porque son los que están basados en el amor al prójimo. ¿Sí? Pero continúa el verso 20. Dice el mancebo, decimos aquí, le menciona mancebo, era un joven, ¿verdad? Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí, yo todo esto lo he hecho, no he robado, no he matado, no he adulterado, no levanto falso testimonio, honro a mis padres. Desde mi juventud, dice aquí, ¿verdad? Como decíamos, los judíos son instruidos desde pequeños. Son instruidos y él conocía todo esto y dice, todo esto lo he hecho, ¿qué más me falta? ¿Qué era lo que le faltaba? Dice el verso 21, dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué era lo que le faltaba? Un requisito para poder entrar a la vida eterna es que tenemos que vender lo que poseemos y repartirlo. No, porque entonces después los que vamos a tener necesidad somos nosotros, ¿verdad? No, sí, dentro del amor al prójimo es ayudarle en sus necesidades y es parte de nuestras obligaciones como hijos de Dios. Pero la codicia de nuestra hermana es el 10º mandamiento y es uno de los 5 que no le mencionó. Pero ¿por qué le dice esto Jesús a este joven? ¿Por qué no le dijo, no seas idólatra, no tienes que tener un solo Dios, guarda el sábado? Porque eso es lo que casi siempre usan de pretexto. Es que aquí no mencionó el sábado, entonces el sábado ya fue quitado. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué le dijo, vende todo lo que tienes? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque con esta orden, lo que quería nuestro Señor Jesucristo era hacerlos reflexionar en qué estaba fallando. Decíamos, aquí le está mencionando los 10 mandamientos. Le menciona 5, pero realmente, textualmente son 5, pero realmente le está hablando de los 10 mandamientos. Porque eso era lo que le faltaba a aquel joven. Guardar los 5 mandamientos que no se le mencionaron. Y al darle esta orden, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ya me podrás seguir. Fue para que él pudiera darse cuenta en que estaba fallando. Este joven tendría dioses ajenos. Alguien dice que no, y que movió la cabeza diciendo que no, pero dijeron con más fuerza que sí. Sí tenía dioses falsos. Lucas capítulo 16. Vamos a ver cuál era el Dios de este joven. Lucas capítulo 16 y verso 13. Lucas capítulo 16, el verso 13 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores. Recordemos que nosotros éramos siervos, como veíamos en Romanos 6, ¿verdad? Éramos siervos del pecado. De ahí nos hizo libres Cristo y ahora somos siervos de Dios. Pero podremos servir a los dos señores, al pecado y a Dios. A eso se refiere Jesús cuando habla de 2 señores, ¿verdad? Del pecado y de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza es un Dios.
No para todos, ¿verdad? Para quien lo considera, sí, porque bueno, no podemos decir entonces hay que deshacernos de todo, como Jesús le dijo a aquel joven. No, es lo que Cristo quería que este joven comprendiera, es que él estaba poniendo en primer lugar a las riquezas. Estaba poniendo las riquezas antes que Dios. Porque si hubiera puesto primero a Dios, en primer lugar a Dios, ¿qué hubiera hecho? Bueno, pues me deshago de todo así, y ahora sí me convierto en uno de tus discípulos. Pero no lo hizo, ¿verdad? Dice que se puso triste y se fue. ¿A quién puso en primer lugar? ¿A Dios o a sus riquezas? Entonces que sí tenía dioses falsos. De sus riquezas, de sus posesiones se había hecho un Dios, y lo puso antes que al Dios todopoderoso, antes que al Dios verdadero. Entonces, como les decía, Jesús está haciendo reflexionar a este joven. Date cuenta que sí tienes un Dios falso al cual estás sirviendo. Deshazte de ese Dios. Nosotros pudiéramos decir, ¿tenemos dioses? Bueno, vamos a decir, bueno, es que riquezas no tenemos, pero sí hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras cosas que muchas de las veces queremos poner antes que a nuestro Dios. ¿Cómo cuáles? A ver, usted mismo dígalo para que pues, no digan que yo se los dije. Dice nuestro hermano el trabajo, ¿qué más? La escuela, ¿qué más? Los hijos. Ya está. Pues ¿mande? Bueno, la salud es necesaria, pero también es cuidarnos, ¿verdad? Pero, ¿mande? Las diversiones. ¿Qué ponemos antes que a Dios? Así como ese joven tuvo que haber reflexionado, también nosotros debemos de reflexionar. ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar? ¿O ponemos algunas otras cosas, como lo que han mencionado, la familia, los hijos, el trabajo, las diversiones? La sociedad. Bueno, muchas de las veces, ¿verdad? Por querer quedar bien con la sociedad, pues lo negamos tal vez a Dios, ¿verdad? Entonces sí hay dioses, no es como muchos creen los dioses que tenían, dicen algunos, es que los dioses falsos son los dioses que tenían nuestros antepasados, allá culturas antiguas. Ellos sí tenían dioses falsos, nosotros no. Sí, aún en esta época hay dioses falsos. Y todo lo que hemos mencionado, todo lo que ponemos antes que a nuestro Dios, lo estamos constituyendo un Dios para nosotros. Y así ese joven dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién prefirió servir? A las riquezas. Entonces sí estaba faltando al primer mandamiento. Sí estaba violando el primer mandamiento. ¿Qué más le mencionó? O más bien, ¿cuál es el segundo mandamiento? Ya vimos que está violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento, no te harás imagen. ¿Aquel joven tendría imágenes? Sí, tenía imágenes. ¿Qué imágenes tenía? Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 36. Dice, es Mateo 22, 19. Si el 36 ya lo habíamos leído, el 19. Mateo capítulo 22, verso 19. Mostradme la moneda del tributo. Aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le preguntaron que si era lícito, si era permitido pagar el tributo. Entonces Jesús les dice en el verso 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícele, de César. Y díceles, pagad a César lo que es de César. Bueno, continúa. Pero la moneda siempre ha tenido alguna imagen. En este caso tenía la imagen del César. Las monedas que usamos nosotros también tienen alguna imagen.
Y no quiere decir que entonces le vamos a borrar la imagen, ¿verdad?, a las monedas. No. Pero, ¿qué sentiría ese joven cuando veía una moneda? Cuando veía una moneda, ¿qué habrá sentido? Seguridad, gusto. Dicen por ahí hasta le brillaban los ojos, ¿verdad? Como luego dicen. Poder. Cuando nosotros nos muestran una moneda de 5 pesos, decimos, una moneda, pero nos muestran un billete de 1,000 pesos. Ay, como que nos emocionamos más, ¿verdad? Y pues tal vez no se arrodillaba físicamente ante él, pero espiritualmente se doblegaba ante esa moneda. Si el dinero era su Dios, si la riqueza era su Dios, pues al ver una moneda, pues sí, espiritualmente se inclinaba ante ella. ¿Por qué? Porque como lo han dicho, sentía seguridad, sentía alegría, sentía gozo. Mira esta moneda. Si nos muestran un billete de 1,000, ¿hay de 2,000 pesos billetes? No, el más grande es el de 1,000. Sí. Bueno, entonces si nos muestran uno de 1,000, pues hay quienes se emocionan. Un centenario de oro, dice nuestro hermano. Y entonces espiritualmente la gente se postra ante esas imágenes. Y no solamente ante la riqueza, ya lo mencionábamos. Así como decíamos, la gente se puede hacer dioses de trabajo, de las diversiones y de muchas otras cosas. Pues también se hacen imágenes de muchas cosas. ¿Mandé? ¿Qué valor tenía? Un denario, el valor, se dice que era el pago por un día de trabajo. ¿Cuánto pagan actualmente por un día de trabajo? Aproximadamente, sabemos que el salario mínimo, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? La verdad no. Como 240. Entonces aproximadamente ese sería el valor, porque un denario era el pago por un día de trabajo. ¿Sí? Entonces era más o menos el valor. En aquel tiempo, ¿verdad? Sí, pero era un día de trabajo. Entonces vamos a tomarlo así como un día de trabajo. Pero decíamos, tenía una imagen. Y ese joven espiritualmente se inclinaba ante ella. Actualmente decíamos, podemos hacer lo mismo. No decimos, pues es que tengo ahí un altar con una imagen, con una guadalupana y me arrodillo. No, pero pues, hay quien tiene ahí su póster de quién, de algún cantante, de algún deportista. ¿Y por qué lo tiene ahí? Dice, dice la persona, yo no le pongo una veladora ni me arrodillo. Físicamente no, pero espiritualmente. Ahí tiene sus imágenes, ¿verdad? ¿De qué más se podrá hacer una imagen? Sí, hermana. En el cuarto del niño tenemos, por decirlo, le gusta el hombre araña. Y tiene, pues, colchas, la cama, con la figura del hombre araña. ¿Todo eso es malo? No es malo. O sea, no vamos a, como decía, no es decir, no hay que usar imágenes, porque, como le decía, no vamos a quitar las imágenes de las monedas. Es no doblegar, o sea, no ponerlo en primer lugar y no es darle más importancia de la que realmente tiene o no tiene. Es simplemente una imagen que se usa y que no decimos, aquí está, porque hay quienes dicen, ni lo toques. Ponen ahí su póster y ni lo toques, y yo creo que hasta lo enmarcan y lo cuidan, y no lo toques porque es de mi cantante, de mi deportista o de no sé quién, mi preferido. Entonces, de eso se trata, de decir, no me voy a inclinar espiritualmente ante él. Sí, imágenes vamos a encontrar en todas partes. En todas partes encontramos imágenes, ¿verdad? Pero una cosa es que esté la imagen y otra que nosotros nos dobleguemos o nos inclinemos ante ellos espiritualmente. Porque decíamos, no lo hacemos físicamente, pero sí, muchas de las veces se hace espiritualmente. ¿Mande? Espiritualmente sí les damos un valor que no merecen. Espiritualmente se les da un valor que no tienen, porque incluso hay quien tiene la foto tal vez de sus padres y también no la toques, lo tienen como algo casi sagrado, ¿no? Y podemos decir, eso era lo que le pasaba a este joven. Cada vez que veía esa moneda, mira esta moneda, y si era de plata, qué bonita, y si era de oro,
pues la cuidaba con más esfuerzo, ¿verdad? Con más esmero. Decíamos, eso es lo que tenemos que darnos cuenta también nosotros. Si estamos violando el primer mandamiento, poniendo algo en primer lugar antes que nuestro Dios, si tenemos alguna imagen que le queramos dar un significado, una virtud, un poder o un valor que más allá del que realmente tiene, porque las monedas tienen valor, Sí. pero es un valor para poder adquirir cosas, no un valor para que digamos, aquí la tengo y está, porque hay quienes lo dicen, esta es la moneda de la buena suerte, ¿verdad? Sí. Un billete que siempre tienen en su cartera y nunca se lo gastan porque dicen, este es el de la buena suerte. Entonces ahí ya están cayendo en este tipo de idolatría. Como ese del billete de $2, ¿no? Te dan un billete de $2, ¿no? Que son de buena suerte. ¿El de $2? Sí. Hasta $10 se nos fueron, sí. Agarran $100 y de $100. el de $100, entonces ya no los gastaríamos, ¿verdad? Mejor. Pero sí, hay quienes les dan ese valor, un valor que no tienen, más allá del que tienen, porque sí tienen valor económico, pero no es un valor espiritual, y hay quienes sí se lo quieren dar. Decimos, ya vimos cómo este joven sí estaba fallando en los 2 primeros mandamientos, teniendo Dios como Dios al dinero y la imagen, postrándose espiritualmente ante esa imagen. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento, sí, no, sí se lo saben, ¿verdad? Los mandamientos, ya se nos olvidaron. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ese joven habrá tomado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Por qué? ¿De qué manera? Diciendo, guarda los Mira, mandamientos. aquí está el micrófono. Los he guardado. Porque Jesús le dijo, guarda los mandamientos, y él dijo, ya los he guardado. Bueno, y podemos decir, no estaba cumpliendo, pero vamos a ver también Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, el verso 24, 2:24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes, o podemos decir por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque como les decía Jesús, ellos dicen, pero no hacen. Y es lo que pasa muchas de las veces, ¿verdad? Vamos por la calle, nuestros vecinos nos conocen y saben que somos de la iglesia de Dios, dicen son cristianos, pero ven nuestro comportamiento. ¿Y qué dicen? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? ¿Eso es lo que te enseña tu Dios? Tú dices que no se tiene que hacer esto y esto, y mira, tú sí lo haces. Pues eso era lo que estaba haciendo aquel joven. Él decía ser guardador de los 10 mandamientos, ser siervo de Dios, pero no. Él decía, yo creo en el Dios verdadero, pero ya vimos que no, que su Dios era el dinero. Entonces estaba tomando el nombre de Dios en vano, porque es lo que pasa muchas de las veces. Queremos usar el nombre de Dios únicamente para justificarnos, para decir, mira, yo soy cristiano y por lo tanto me tienes que creer y tienes que confiar en mí, pero los defraudamos, ¿verdad? Y queremos usar el nombre de Dios para justificarnos y que la gente piense que somos personas justas, personas de bien, pero con nuestros hechos mostramos lo contrario. Entonces por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, por tu comportamiento, porque dices que crees en Dios, pero haces todo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Era lo que le estaba pasando a aquel joven. Yo guardo los mandamientos, yo creo en Dios. Pues Jesús le mostró que no era así, que el Dios de él era el dinero y que espiritualmente se inclinaba ante una imagen. En este caso, o en el caso de él, la imagen del César, ¿verdad? Y hemos dicho, y nosotros pues debemos de revisar, ¿verdad? Si no nos inclinamos ante una imagen, es decir, ponemos
imagen ahí, un póster o lo que sea, y decimos, yo nunca me arrodillo ante él, físicamente no, pero espiritualmente, decíamos, lo vemos, lo ponemos frente a nuestra cama para que, decimos, las mañanas cuando despierto va a ser lo primero que tengo que ver. Sí, ¿verdad? Muchas de las veces pasa eso. Entonces, de esa manera se está tomando el nombre de Dios en vano, porque decimos creer, decimos obedecer y no lo hacemos. Entonces ya van 3 mandamientos que estaba violando aquel joven: no tener dioses ajenos, no tener imágenes, no arrodillarse ante ellas y no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el 4º mandamiento? Guardarás el día de reposo. ¿Aquel joven guardaba el día de reposo? Como judío yo creo que sí, todos los sábados tenía que estar en la sinagoga, porque estaba prohibido. Incluso dentro de las tradiciones judías no podían caminar más de cierta distancia, ¿verdad? Aproximadamente 1 kilómetro, no podían caminar más de 1 kilómetro. Y como judío tenía que reunirse en la sinagoga, sí lo hacía, pero lo guardaba. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 8. Mateo capítulo 15, el verso 8 dice, verso 7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Aquel joven iba a la sinagoga, como todos los judíos, pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaban sus pensamientos? Pues mañana voy a hacer este negocio para poder ganar. Ayer hice este negocio y me fue bien y estoy muy contento, pero no, me fue mal, entonces para mañana tengo que hacer esto. Y físicamente estaba en la sinagoga, pero espiritualmente, su mente, ¿dónde estaba? Su corazón, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí mismo en Mateo, el verso 6, regresando unas hojas, Mateo capítulo 6, verso 19. 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, porque donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Decimos, ¿dónde estaba el corazón de aquel joven? Su cuerpo estaba en la sinagoga, su corazón, sus pensamientos en sus riquezas, ¿verdad? En sus posesiones. ¿Qué puedo hacer para obtener más ganancias? ¿Qué negocio voy a realizar? Y decimos, Jesús se lo dijo a ese joven para que reflexionara, pero también es necesario que reflexionemos nosotros. Porque sí, el sábado estamos en la iglesia, nos reunimos, llegamos temprano, somos los primeros en llegar, los últimos en irnos, y físicamente estamos aquí. Pero en nuestra mente, es que mañana juega mi equipo favorito y pues lo tengo que ver. Mañana no voy a hacer planes, no voy a hacer otra cosa porque ya mañana va a jugar mi equipo favorito. O mañana tengo que ir a hacer este negocio, o mañana tengo que hacer esto. Y estamos aquí, físicamente, pero nuestros pensamientos, o pensamos, pues a ver si hoy termina temprano el culto para que me dé tiempo a llegar a ver este programa que me gusta mucho, que quiero ir a ver. Es aquí nuestro hermano del partido de fútbol, o para ir a visitar a algún familiar, a algún conocido, a ver si termina temprano el culto, ¿verdad? Y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos a hacer terminando el culto. Decimos, podemos estar aquí todo el día, físicamente, pero espiritualmente estamos en otro lado. Por eso dice aquí, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Más bien al revés, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Decimos así, aquel joven podría haber estado todo el sábado, y de hecho lo estaba, era judío, tenía que estar todo el sábado en la sinagoga, pero sus pensamientos, su corazón, su confianza, ¿en qué estaba? En sus riquezas, en sus posesiones. Entonces son 4 mandamientos que violó. Los 4 mandamientos que están basados, que tienen como base el amor a Dios, porque ya vimos que los 5 que le mencionó tienen como base el amor al prójimo, y los 5 que no le mencionó, sino que lo quiso hacer reflexionar, son los que están basados en el amor a Dios, porque así es como le vamos a mostrar el amor a nuestro Dios. Decimos, amamos a Dios, pero ¿qué hacemos? Únicamente lo decimos de palabra, como leíamos, el pueblo de labios me honra. Únicamente cantamos, levantamos nuestras manos y decimos, amo a Dios. ¿O cómo le vamos a mostrar el amor a Dios? No teniendo un Dios fuera de Él, un Dios falso, teniéndolo a Él como nuestro único Dios todopoderoso, dándole únicamente la alabanza a Él, no honrando alguna otra imagen o alguna otra situación, ¿verdad? Dándole la alabanza solamente a Él, no tomando en vano su nombre, sino decir somos hijos de Dios y comportarnos como hijos de Dios, guardando el día de reposo. Muchos dicen, es que es todo el sábado, es todo el día, y se les hace pesados. ¿Pero por qué se les hace pesado? Por falta de amor a Dios. Si amamos a Dios, ¿se nos hará pesado? Y estaremos pensando en otras cosas, diciendo, espera, a ver si ya termina el culto para que yo me pueda ir y pueda hacer esto que tengo planeado, pueda ir a divertirme, pueda ir a hacer lo que yo quiera. ¿No? Cuando estamos, y lo han expresado algunos hermanos diciendo, es que el sábado se me pasó muy rápido y termina el culto y todavía nos quedamos un tiempo más, ¿verdad? Hermanos que lo han expresado de esa manera. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto, estamos gozosos de estar ante la presencia de nuestro Dios. Entonces ese es el amor, así es como le vamos a mostrar el amor a nuestro Dios. Amarás a Dios sobre todo. ¿De qué manera? Con estos 4 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera? Guardando los 5 mandamientos que le mencionó. Pero falta uno, ¿verdad? El 10º. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Aquel joven sería codicioso? Sí, era codicioso. Si había puesto su corazón, su confianza en el dinero, era codicioso. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, el verso 10. Capítulo 6, verso 10, si ya lo tiene, lo leo, dice: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor del dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero, ¿verdad? El dinero es necesario y podemos decir son bendiciones que Dios nos da para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Pero qué es lo malo? El amor al dinero, porque al tener amor por el dinero decimos, estamos poniendo en primer lugar al dinero antes que a Dios. Pero se dice, el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos. Ahí está la codicia, entra la codicia, para poder tener más. Sí, Dios ya nos bendijo y tenemos lo necesario, pero decimos, pues yo quiero más, y codiciamos, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces comenzamos a violar la ley de Dios, porque decimos, bueno, pues entonces también tengo que trabajar el sábado, también tengo que cuidar y darles más valor del que tiene ese dinero, cuidándolo, entrando la avaricia, y nos va a llevar a otras situaciones, ¿verdad? El amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso le pasó a aquel joven.
vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Se fue triste y dice, no, tengo mucho, ¿cómo me voy a deshacer de todo lo que tengo? Dice, aquí fueron traspasados de muchos dolores, se desencaminaron delante. Prefirieron el dinero antes que a Dios. Entonces era codicioso. Y decíamos, muchas de las veces no codiciamos únicamente el dinero, podemos codiciar otras cosas. ¿Qué es lo que más codicia la gente? ¿Qué es lo que más se codicia? Podemos decir el reconocimiento. Yo quiero ser reconocido por todos, quiero tener poder, quiero tener... Y comienza a codiciar otro tipo de situaciones, no solamente el dinero, pero también el dinero, porque si el dinero me va a dar poder, me va a dar autoridad. Entonces, por eso pudiéramos decir, el 10º mandamiento es el que no codiciarás, porque la codicia es la que nos va a llevar a violar los demás mandamientos y a alejarnos de nuestro Dios. Eso fue lo que pasó en el principio con Adán y Eva. Vieron el árbol y dijeron, es codiciable. Lo codiciaron y lo que provocó el haber violado el 10º mandamiento, ¿verdad? Todo lo que provocó. Entonces, cuando Jesús le dice a aquel joven, le menciona únicamente 5 mandamientos y no menciona los otros 5, no quiere decir que los está quitando, sino que lo que está haciendo es, Cristo quiere que aquel joven reflexionara. Vende todo lo que tienes, no porque tener posesiones sea malo, ¿verdad? Si aquel joven no hubiera puesto en primer lugar el dinero, bueno, lo podría haber conservado sin ningún problema, pero lo había puesto en primer lugar. Entonces ahí el consejo de Jesús es, deshazte de todo aquello que te impide acercarte a Dios. Si es el dinero, pues deshazte de él. Si es alguna otra situación, deshazte de ello. Entonces Jesús no está quitando la ley, no está invalidando mandamientos, dejando solamente 5 y quitando otros 5, sino que ya vimos que dentro de esa orden van implícitos los 10 mandamientos. Porque le dice, ¿quieres ser perfecto? Yo creo que muchos buscamos la perfección, quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos ser perfectos, pero ¿cómo vamos a alcanzar la perfección? ¿Quieres ser perfecto? Guarda la ley de Dios. Guarda la ley de Dios. Así lo dice el Salmo 19, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, verso 7. Sí, el hermano lo conoce, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. La ley de Jehová es perfecta. Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Guarda la ley. Si la ley es perfecta, ¿qué va a hacer con aquel que lo guarda? Lo va a perfeccionar. Entonces Jesús no está quitando la ley, no está quitando ninguno de los 10 mandamientos, nos está haciendo reflexionar. En aquel momento quería hacer reflexionar a aquel joven, pero ahora también nos hace reflexionar a nosotros. ¿Queremos ser perfectos? Debemos de guardar la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuáles mandamientos? Como preguntó aquel joven. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, la ley de nuestro Dios. Es lo que nos va a ir perfeccionando cada día, acercándonos más a Él. Y al ser perfectos quiere decir que vamos a estar practicando virtudes, ¿verdad? Porque la ley de Dios está basada en las virtudes, ya decíamos, principalmente en el amor. Pero guardar la ley, los 10 mandamientos, nos llevan a todas las demás virtudes, como ¿cuáles? La mansedumbre, porque aquel joven tampoco fue manso. ¿Cómo le voy a dar todo lo que tengo a los pobres si a mí me costó mucho trabajo? ¿Verdad? La mansedumbre. ¿Qué otras virtudes pudiéramos mencionar? La paz, porque aquel que tiene riquezas se la pasa preocupado para no perderlas, ¿verdad? Y preocupado para poder obtener más. Es que me van a asaltar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Más quiere, más quiere. Dice, hermano, entre más tiene, más quiere. Y no tiene esa paz, esa tranquilidad. Y así todas las virtudes están encerradas en la ley de nuestro Dios, que si la practicamos, también podremos practicar esas virtudes, ser partícipes de todo ello.
Entonces, hermanos, ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano, quien estaba dirigiendo, nuestro hermano Antonio Nájera, para continuar y concluir con este culto a nuestro Padre Celestial.